Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando me estén mirando. Vamos a continuar viendo el vínculo entre comunicación y hegemonía y en esta primera parte de la clase vamos a analizar un texto de Ignacio Ramonet que forma parte del libro Medios, Poder y Contrapoder publicado en 2013. Este es un libro colectivo. Es un libro escrito no solamente por Ramonet, sino también por Denis de Moraes, un autor brasileño, y Pascual Serrano, un autor español que ya hemos visto. Ellos tienen una mirada muy crítica sobre el periodismo, sobre todo el periodismo que ellos denominan el periodismo hegemónico, ¿no? Muy vinculado a las grandes corporaciones de comunicación que ellos entienden que representan y defienden intereses privados. Bueno, justamente este es el título del texto de Ramonet. Es medios de comunicación, un poder al servicio de intereses privados. Eh, para quienes no conocen a Ramonet, él es un autor francés. Él realizó sus estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, bien, en Francia. Él es doctor en semiología, pero se lo conoce más porque fue durante mucho tiempo el director de Le Monde Diplomatique, ¿sí? Y tiene, bueno, una vasta serie de libros, entre ellos algunas biografías vinculadas con Chávez, con Fidel Castro, siempre de una postura crítica. En el caso de Ramonet, que les voy a compartir también un artículo que tiene en este contexto del coronavirus y de la pandemia, porque como les digo, Ramonet es un autor bastante leído desde las ideas. Em, Él comienza en su texto planteando que los medios de comunicación masiva deberían ser una herramienta de la democracia, ¿no? Una herramienta de la democracia desde el punto de vista liberal, compartiendo información, contribuyendo a que los ciudadanos estén informados y a través de este conocimiento puedan tomar mejores decisiones políticas y económicas. Pero él dice que más que ser una herramienta de la democracia, en la actualidad son un problema para las democracias, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué los medios de comunicación son un problema para la democracia? Y él dice que son un problema porque hoy los medios ya no están tan vinculados a la antigua idea del siglo XIX, bien, o del siglo XX, de difundir ciertas ideas. Él ya no entiende esto, o si difunden ciertas ideas, bien, él lo ve que son un canal de comunicación del poder económico. ¿Sí? Ese es el planteo que hace Ramonet y da toda una serie de datos a través del cual él defiende esta posición. Él, de este modo, ve dos conflictos grandes, ¿no? Dos conflictos grandes. Primero, un divorcio entre un sector de la sociedad con la prensa. ¿Bien? Estaba viendo un estudio que voy a ver si les puedo incluir la placa, en el cual, en este contexto de Argentina, el coronavirus, ¿no? Un estudio de opinión de 1.500 casos en el AMBA, sobre quienes plantean la grieta y curiosamente o no, señalan que justamente los periodistas eran los que más buscaban la polarización en la sociedad. Entonces, primero, un divorcio entre sociedad y prensa, ¿sí? La sociedad cada vez cuestiona más a los periodistas. Y en segundo lugar, una crisis en los medios producto de la penetración de Internet, ¿sí? Bueno, sabemos hace tiempo cómo ha caído la lectura de los diarios, bien, pero también uno de los problemas que están teniendo las empresas es que los más jóvenes también no están viendo tanta televisión como se veía antiguamente, ¿no? Acá en Argentina uno siempre pone ejemplos como, no sé, el final de Grande Pa en la década del 90, ¿no? Con picos de rating, o Tinelli con su porcentaje muy alto, su número de rating muy alto. Bueno, eso ya no está ocurriendo, ¿no? A diferencia de antes, donde toda la familia se reunía a la noche a cenar y todos mirando la televisión, hoy comienza a
a observarse ya hace un tiempo que los chicos tienen sus pantallas, ¿no? Entonces cada uno va haciendo un consumo diferente. YouTube, Netflix, las redes sociales, ¿bien? Entonces, estamos viendo cómo la penetración de Internet va generando, no vamos a decir que suplanta, bien, pero sí va transformando. Ustedes saben que los medios de comunicación se van agregando, ¿no? Y van ocupando nuevos nichos, ¿no? Ningún medio hizo desaparecer el anterior. La radio no hizo desaparecer al diario ni al cine, lo mismo la televisión más tarde. Entonces, bueno, esto comienza a observarse. ¿Cuáles son entonces aquí, no? Mencionamos estos dos conflictos, ¿cuáles son los problemas que tienen los medios? Bueno, son tres. En primer lugar, la credibilidad, ¿sí? En segundo lugar, la dificultad técnico-estructural. Bien, acá hablan puntualmente de los diarios de masas, bien, lo vamos a ver a continuación. Y finalmente, el modelo económico, y es que no son tan rentables como antes, ¿no? Entonces pensemos en Argentina que se van comprando entre todos los medios, el grupo Clarín que se expande y tiene, bueno, servicio de internet, servicio de cable, después compra Telecom, bien, cómo se van expandiendo hacia otros rubros. Entonces, a ver, comencemos con el primero, ¿sí? Que es bastante sintético. El primero es el problema de la credibilidad. Em, Se rompen los contratos de confianza. Bien, el contrato de confianza, ustedes saben que es ese contrato implícito no escrito en el cual el público, las audiencias confiamos en determinado medio. Bien, vamos y compramos el diario Clarín, vamos y entramos a internet www.lanacion.com o www.página 12 o prendemos determinado noticiero a la noche. Bueno, lo que señala es que eso se va rompiendo lentamente. ¿Sí? Hay problemas de fiabilidad. Eh, Asimismo, señala, en algunos casos falta una identidad política, ¿no? Uno escucha a los profesores cuando nos cuentan de el diario en la década del 60, ¿no? Tener un diario, ir con el diario abajo del brazo, ¿no? En la década del 60, década del 70, significaba tener un posicionamiento político, ¿sí? Pensar de determinado modo. Bueno, eso hoy uno podría decir que con algunos casos puntuales, ¿no? Uno puede, pero lo que uno comienza a percibir, o al menos es lo que yo percibo, que, que a veces los medios comienzan a construirse en oposición a. Entonces, bueno, ¿cuál sería la postura política de determinado medio sobre los agroquímicos, ¿no? ¿O cuál sería la propuesta sobre la contaminación, ¿sí? ¿O cuál sería sobre, no sé, los territorios indígenas, que es un tema que me interesa a mí? Uno va viendo que tal vez, y en el caso de Argentina, que no es solamente en el caso de Argentina, pasó también en otros países como por ejemplo Brasil, que los medios se van construyendo en oposición a determinados personajes políticos, determinados gobiernos, pero después, bueno, ¿cuál es la postura política de un medio sobre el impuesto a las grandes fortunas que se va a discutir en los próximos días? O la postura con respecto al aborto, ¿no? Bueno, tal vez algunos medios sí plantan una posición muy rápida, pero otros como que no cuesta entender cuál es ese posicionamiento. O van cambiando, ¿sí? Bueno, por momentos van por acá, por momentos van por allá. Digo, eso me parece que son puntos interesantes para tener en cuenta. Em, entonces, a ver, ¿y por qué sucede esto, no? ¿Por qué sucede esto? Porque lo que buscan algunos medios, bien, no todos, pero buscan algunos medios es justamente intentar seducir a la mayor cantidad de público, ¿no? Como un catch-all, ¿no? Intentar abarcar la mayor cantidad de lectores, de audiencias. Entonces, para que pueda ocurrir eso, necesitan como no ser del todo claro, bien, o intentar no serlo al menos, y tal vez difundir sus ideas de modo más subrepticio, lo cual también los hace desde mi punto de vista, cuando hablamos en contra de la neutralidad, muchos más criticables. En segundo lugar, dicho este problema de la credibilidad, tenemos un segundo factor que tiene que ver con la dificultad técnica. Bien, y acá sí ya está hablando más de los diarios, porque habla de la prensa de masas que surge en el siglo XIX. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el diario tradicional, bien, la prensa de masas, hoy encuentra una dificultad técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel momento, bueno, lo mismo que el diario papel de hoy, ¿no? O sea, se informan las noticias de ayer em, de un modo más
desarrollado, y hoy lo que nos encontramos, y ahí podemos unir, que lo vamos a hacer de hecho en la última unidad con autores como Byung-Chul Han, hoy encontramos una aceleración de la sociedad, ¿bien? Y digo hoy para no decir en los últimos 10 años. Una aceleración porque cada vez se quiere la noticia más rápido, ¿no? Todo el deseo dura mucho menos, es mucho más rápido que antes, ¿no? Se quiere tener ya la información. Ingresamos a Twitter para tener ya la información o por las redes. Entonces, esta es una dificultad muchas veces para la prensa de masa, ¿no? El diario papel, dice Ramonet, es hijo de la era industrial y hoy estamos viviendo en la era digital. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esto? Y también hay medios que buscan responder y contrarrestar esto, ¿no? Que cuando se busca tanto la inmediatez, dice él, el periodista deja de ser un periodista y se vuelve un inmedialista que lo único que quiere es dar la primicia o contar todo rápido, ¿no? Ocurrió en el segundo, en el segundo tal, al segundo siguiente ya está pensando en darle la información. Y eso genera muchísima confusión, ¿sí? Muchísima confusión. Em, en estas últimas semanas que está la reestructuración de la deuda y las negociaciones, estoy siguiendo mucho a periodistas y formadores de opinión en Twitter, especialmente vinculados a la City porteña, y me llama muchísima la atención el cambio de clima de opinión, o sea, me resulta sumamente interesante. Si alguno tiene un tiempito y le interesa observar, digo, hay formadores de opinión que son muy conocidos en ese nicho, bien, que la gente los lee mucho, y hay cambios de opinión continuamente. La Argentina pasó de estar al borde del default a, en este momento, les digo que hoy es viernes 15, a estar al borde de lograr un acuerdo de deuda y el riesgo país perforando los 3.000 puntos. Digo, está cambiando continuamente. eh, Cuando, no sé, no soy un experto en el tema, pero entiendo que estos son procesos que llevan su tiempo, que hay puja de intereses, que de un sector, la imagen del juego de póker me parece muy buena, ¿no? Porque no hay bebés de pecho, nene de pecho ni de un lado ni del otro, ¿no? En Argentina hay académicos, hay políticos con muchísimos años de experiencia y del otro lado están los lobos de Wall Street, bien, que tienen acciones en empresas de todo el mundo, incluso que financian al Partido Demócrata en Estados Unidos. Digo, acá no, es muy difícil y hay cambios todo el tiempo y las negociaciones no siempre se conocen. Entonces, esto me parece muy interesante si tienen el tiempito para hacer la experiencia de seguir esta información. Se difunde todo rápido, son respuestas simples para todo, la gente se confunde, de repente ocurre una cosa, ocurre otra. Entonces, dice Ramonet que los periodistas cabalgan sobre la actualidad, ¿sí? Y no tienen tiempo para analizar la actualidad. Así que a mí personalmente es lo que me resulta más interesante, ¿no? Porque la realidad es cada vez más compleja, y no quiero que solamente incluso me disparen dato, dato, dato. No digo que los datos no sean interesantes, pero son sumamente interesantes. Pero hay veces algunos periodistas te disparan datos, te tiran un par de cifras y uno sabe, bueno, eso es poco, es mucho, es bueno, es malo, qué consecuencias puede tener, qué consecuencias no puede tener. Digo, entonces ahí hay un punto que creo que Ramonet acierta, ¿no? A tal punto que fíjense que hoy tenemos em, eh, medios de información y de comunicación como la revista Anfibia que en lugar de una noticia de pirámide invertida de, no sé, una paginita de Word, ¿no? Son textos extensos, textos profundos, textos que desarrollan ideas complejas, escritos muchas veces por académicos o especialistas. Bueno, me parece que también esto de la instantaneidad va encontrando ciertos límites. Puede ser que me equivoque. Entonces, dice Ramonet que el público entonces tiene, a partir de todo esto, tiene desconfianza. Él dice que se vive la inseguridad informacional, se multiplican los errores, bien, vemos todo el tiempo información equivocada. Peor aún cuando se difunden noticias falsas adrede, bien, no solamente por no chequear, eso es algo que diría que ocurre bastante, bastante más seguido de lo que se debería, pero peor aún cuando estas noticias falsas son hechas adrede, ¿no? Defendiendo ciertos intereses y en muchos casos intenta confundir, manipular a la sociedad. Otro problema es la repetición, cuando hay una información falsa que se repite.
y se repite, ¿no? Ahí es mucho más difícil porque uno, como docente de periodismo, de comunicación, puede sugerirle a sus amigos, amigas, familiares, conocidos, bueno, fíjate, chequea la información en otros medios o chequea la fuente, bien, pero el problema es cuando todos los medios te repiten absolutamente lo mismo, o los medios con más audiencias te repiten lo mismo. Bueno, ahí es mucho más difícil, salvo esperar a que el tiempo demuestre que eso no es así. Y plantea también el problema cuando los medios elogian al poder, ¿no? Y no actúan como un contrapeso del discurso dominante. ¿Sí? Eso también me parece bastante interesante. Último punto, el problema del modelo económico. Bien, ¿cuál es el problema del modelo económico? Es que los medios ya no son tan rentables como antes, ¿sí? Y como no son rentables como antes, pierden su independencia, ¿bien? Porque dependen de la publicidad, dependen de la publicidad de empresas privadas, dependen de la propaganda del gobierno de turno. Entonces, lo que comienza a ocurrir, observar, y creo yo con bastante razón, es que se forman estos conglomerados mediáticos que se fusionan, que se compran entre ellos, ¿no? Y que van ganando muchísimo poder. Porque, ¿qué es lo que sucede? Y creo que esto a esta altura de la carrera, yo no hace falta que se los diga, pero nunca está de más explicitarla. Cuando adquieren mucho poder, cuando tienen audiencias de cientos de miles de personas, de millones de personas, ¿no? Después desde allí se paran para negociar con el poder de turno o incluso para presionar, ¿no? Eh, una de las cosas que con esto del canje de deuda, yo no sabía que BlackRock, que es uno de los fondos con los cuales Argentina está negociando, tiene acciones del grupo Clarín y de La Nación. No sabía que tenía pedacitos de esa empresa. Entonces uno también puede intuir cuando se difunden ciertas informaciones sobre la negociación, el canje, si la propuesta se fue agresiva, si no, si va a haber default, etcétera, uno puede también comenzar a dudar. Hay una concentración excesiva y ocurre que grandes corporaciones, en este caso fondos que tienen miles de millones de dólares, compran a los medios solamente para ganar influencia, ¿sí? Y para que su proyecto ideológico, ¿sí? Pueda difundirse sus ideas a través de determinados medios, ¿no? Em, entonces, se pregunta Ramonet, los dueños de estas empresas, ¿sí? Terminan defendiendo los intereses de la sociedad, los intereses de los ciudadanos o terminan defendiendo sus propios intereses como propietarios. ¿Bien? Antes les hablaba del impuesto a las grandes fortunas que se está discutiendo ahora. Un impuesto que afecta solamente a 12.000 personas, ¿sí? Si algunas de esas personas son los dueños de los principales medios de comunicación de Argentina, ¿cómo van a comunicar este, este impuesto? ¿Sí? ¿Estarán a favor o estarán en contra? Tengo mis hipótesis, vamos a ver si se comprueba. Bueno, ahí plantea el ejemplo del New York Times cuando salió a la bolsa. Entonces él dice, bueno, ¿cuál es el rol de los medios en un contexto de modelo neoliberal? ¿No? Entendiendo al modelo neoliberal como aquel que se hizo hegemónico a partir de la década del 70, después de la crisis del petróleo, con los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra, de Ronald Reagan en Estados Unidos, en el caso de Latinoamérica llegando con Pinochet en Chile, con la dictadura de Videla en Argentina. Luego, en el caso de Argentina, continuaba con el menemismo, la crisis de 2001. Dice, bueno, en este contexto, ¿sí? En el marco de este modelo neoliberal, Ramonet lo que plantea es que se difunde la ideología, se difunden las ideas bajo el paraguas o bajo la apariencia de información. Bien, algo parecido a lo que decía Pascual Serrano, bien, recuerdan en el texto contra la neutralidad, con respecto a los temas que se seleccionan. No solamente cómo se informa, sino también qué temas se muestran y qué temas no se muestran. Entonces plantea que los grandes medios de comunicación terminan siendo los brazos ideológicos de la globalización. Allí él encuentra un vínculo, ¿sí? Entre el poder económico, bien, entre el poder financiero, el capital financiero, que en Argentina me parece que en los últimos años hemos visto los efectos, ¿no? de la especulación financiera y de que los capitales vayan y vuelvan con velocidad, y el poder mediático, ¿sí? Uno podría agregar allí también que incluso se fusionan con el poder político, bien, porque muchas veces se apoyan determinados proyectos políticos en detrimento de otros. Entonces dice,
la misión al final de estos medios es domesticar a las sociedades, ¿bien? Domesticar a las sociedades. Creo que les comenté que investigo el tema de las coberturas en protesta social y en el contexto de Argentina y la verdad que coincido, ¿sí? Uno observa cómo los medios pueden buscar el enojo de la gente y que salga a las calles, por ejemplo, a protestar en ese caso, o puede ver cómo los medios pueden justamente aquietar las aguas, ¿sí? Recuerdo cuando en 2018 el dólar saltó de 20 a 40 pesos, seguí muchísimo la cobertura en ese contexto, y el titular del portal de Clarín era turbulencias, ¿no? Una devaluación del 100% en un par de semanas. Creo que en ningún país del mundo sería titulado de ese modo. Eh, si ustedes se fijan en la página 59, dice, globalmente la prensa hoy, los medios tienen esta misión, ser la herramienta ideológica de la globalización. Eh, y ahí destaca lo que yo les comentaba recién, no es el poder financiero, es el poder económico, financiero y mediático. Si no van juntos, no funcionan porque no basta con vencer. Hay que convencer. Bien, no basta con vencer, hay que convencer. Em, Creo que les comenté que el año pasado estuve en Bolivia y vi esto con muchísima claridad. La semana, ni siquiera la semana, los días previos a que se gestara el golpe, los medios comunicaron de determinado modo y las semanas siguientes, que incluso hubo el ejército salió a las calles, mató a unas 30 personas en un par de días, se veía este cambio de sintonía. De ahí que los medios tienen en general la misión de domesticar a las sociedades. La función de la información en general es domesticar a las sociedades, llevarlas por el buen camino, para decirlo de otra manera. En realidad hoy tienen esta otra misión, ¿sí? Recuerdo hace un ratito, no hace unos días, una charla con un amigo que investiga todo el tema de neurociencias, incluso señalaba cómo la ira, ¿sí? Cómo hacer enojar a las sociedades es un mecanismo de poder. Él habla de la manipulación. A mí la manipulación me parece un sentimiento como, o un efecto demasiado potente. Bien, pero él decía que a través del odio, de la ira, se puede manejar a las sociedades. Eh, Como soy crítico de la teoría de la aguja hipodérmica, no voy a decir que esto es un efecto masivo, pero sí que puede justamente influenciar muchos determinados sectores de la sociedad. Para terminar, Ramonet apela a Montesquieu, bien, un francés apela a otro francés, creo que ustedes lo conocen, a Montesquieu, autor del Espíritu de las Leyes, un texto fundamental del siglo XVIII, un texto fundamental del iluminismo francés, del liberalismo. En este texto, que es un libro que Montesquieu tardó muchos años en escribirlo, y de hecho es muy grande, hay un punto que es fundamental y es cuando Montesquieu hace su célebre división de poderes, ¿no? Él dice, bueno, es necesario que el poder le ponga contrapeso al poder, es necesario que la ambición le ponga un peso a la ambición, por eso dice, no tiene que estar el poder concentrado en una sola persona, ¿no? En clara crítica a, a los gobiernos monárquicos, donde todo el poder está concentrado en un solo lugar, al despotismo ilustrado. Entonces él plantea que tiene que haber tres poderes. Por un lado el poder ejecutivo, por otro lado el poder legislativo y por otro lado el poder judicial. ¿Sí? El poder ejecutivo es el poder del presente, es el que toma las medidas de gobierno. El poder legislativo es el poder que gobierna hacia el futuro, es decir, que sanciona leyes y que te van marcando hacia dónde se debe ir moviendo una sociedad. Y el poder judicial es el poder del pasado, ¿no? Que dice, bueno, este ciudadano cumplió o no cumplió con las leyes y por lo tanto se lo juzga. Desde este punto de vista, Ramonet dice que el cuarto poder tiene que estar vinculado con los medios que construyen en la opinión pública, ¿sí? Y este cuarto poder, viene entre medios y opinión pública, es el que controla los otros tres poderes, ¿sí? Entonces podríamos decir que los tres poderes clásicos de Montesquieu forman parte del gobierno y el cuarto poder sería la sociedad civil entre periodismo y opinión pública. Y es importante, ¿no? Que acá también está la parte eh, de los, ay, ¿cómo se llama? Bueno, vamos, Madison, Jefferson y Jay, ¿sí? Que lo que hacen es los federalistas, no me salía esa palabra, los federalistas de Estados Unidos, ¿sí? Que ahí plantean este punto de check and balances, ¿no? Entonces, bueno, entre los check and balances propios del Estado se suma el de la opinión pública,
y serían justamente este contrapoder. Bueno, los medios ya no son un contrapoder, dice Ramonet. El poder mediático que tenía que ser ese contrapoder fue confiscado por el poder financiero y por el poder económico. Entonces, dice, hoy en día sirven para mantener el statu quo, para mantener la desigualdad, para mantener la opresión, etc. Entonces, él dice que los grandes medios de comunicación, ¿sí? Hoy son un problema más que una solución, y plantea que en nombre de la libertad de expresión no aceptan ningún tipo de crítica, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Como a veces coincido, para ser sincero, a veces incluso del periodismo a veces nos defendemos también mucho corporativamente, eh, eh, lo planteo también como autocrítica desde la academia periodística, y a veces se desinforma, se ataca, se realizan linchamientos mediáticos, ¿no? Planteando la libertad de expresión como, bueno, te permite hacer cualquier cosa. Entonces él dice, bueno, ¿esto qué onda? ¿Es libertad de expresión o libertad de empresa lo que defienden? Una crítica interesante. Entonces, él ve un potencial democratizador en Internet. Creo que 6 años más tarde también tendría ciertas dudas sobre lo que está planteando. Es el debate, ¿no? Internet como democratizador o Internet como herramienta que continúa la manipulación. El debate está latente y a veces uno ve, cuando ve el movimiento terraplanista, el movimiento antivacunas, cómo la extrema derecha crece con los videos de YouTube. Ahí no sé, me genera cierta desconfianza. Él dice que Internet permite democratizar la información, bien porque Internet es algo barato, es algo fácil, además las plataformas cada vez son más fáciles de usar, bien, uno puede subir un video fácil con YouTube, o puede grabarlo fácil con YouTube, puede escribir fácil, subir una foto hermosa con Instagram, hacer diseños con Canva, bueno, hay un montón de herramientas. Y él dice que está en auge el ciudadano informador, bien, no solamente el periodista que trabaja y cobra un sueldo de determinado medio, sino el ciudadano informador, que son aficionados y expertos. ¿Sí? Ahí uno sí puede ver la presencia de investigadores, de docentes, de científicos, con esto de la pandemia, del coronavirus, ve muchos infectólogos bien, comunicando a través de redes sociales. Entonces, bueno, que van comunicando por las diferentes redes sociales, ¿no? Em, entonces, él plantea que, bueno, frente a este también auge de ciudadanos informadores, también hay una crisis de identidad del periodismo. Bueno, ¿qué es el periodista? Pues, porque también es como que cualquiera es periodista, ¿no? Digo, y no, cualquiera que que tuitea no es un periodista, pues se supone que el periodista hace un chequeo de información, es una información rigurosa. El problema es que cuando el periodismo no lo hace, ¿no? Digo, ahí me parece que la crisis de identidad del periodismo tiene que ver por las propias falencias del periodismo o los propios errores, sin querer o queriendo. Entonces, él dice que para solucionar esa crisis de identidad hay que garantizar la veracidad, ¿bien? Y verificar a través de varias fuentes de información. Eso me parece que es un punto bastante interesante. Em, Ahora, uno de los conflictos que él sigue encontrando y con los cuales también coincido, es la dificultad para financiar el periodismo de investigación, ¿no? El periodismo de investigación bueno es caro, lleva tiempo, no publica siempre, entonces bueno, ahí hay una complejidad. Y para terminar, ¿no? Igual él sigue apostando al periodismo, y plantea que el buen periodismo es indispensable para el buen funcionamiento de la democracia, ¿no? Lo cual nos critica, pero yo me considero más docente de periodismo, creo que lo comenté, pero critica al periodismo mucho, pero eh, él dice que el buen periodismo es indispensable para la democracia. Eh, y especialmente dice que es importante para mostrar aquellas cosas que no se saben y que, bueno, que no están circulando. Bueno, entonces, medio de comunicación, ¿no? Y la pregunta si es un poder al servicio de intereses privados, bien, dentro del texto medios, poder y contrapoder. Ahora continuamos con la segunda parte de la clase.